Es para nuestra revista un honor contar con Fernando Faces García, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao y diplomado en Alta Dirección en el Instituto Internacional San Telmo. Fernando Faces tiene una dilatada experiencia como gestor, docente, investigador y divulgador. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado puestos de alta dirección, destacando en el sector financiero y empresas industriales. Experto en macroeconomía, banca y mercados financieros. Ha trabajado también como profesor e investigador en las universidades de Bilbao y Sevilla y ha colaborado en el máster de finanzas de la Universidad de Deusto. Es conferenciante y ponente habitual en congresos empresariales, financieros y columnista. Analista económico en diversos medios de comunicación como Código 84 de AECOP, donde desde la revista seguimos con mucho detalle cuando habla sobre el sector agroalimentario. Y actualmente es profesor del Instituto Internacional San Telmo, vicepresidente de Suraval y presidente de honor del Comité de Mercados Financieros Internacionales, CECA. Hoy lo tenemos aquí porque a pesar del optimismo que reinaba con el fin de la pandemia, nuevos elementos macroeconómicos amenazan con la tormenta perfecta a un sector como el hortofrutícola que vive en constante incertidumbre. Así que ¿con quién mejor que con él para aportar algo de luz a esta situación? No sé si recordarás, Fernando, pero hemos revisado números antiguos de la revista y hemos encontrado una entrevista tuya de 1999, por lo que nos alegra volver a hablar contigo después de 20 años. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Amalia, estoy estupendamente. Con ganas de guerra. Entramos en materia. Estamos viviendo una crisis de suministro y materias primas. ¿Cómo surge? Bueno, es importante esto, entender un poco en qué tipo de crisis nos encontramos, ¿no? Salimos de la pandemia, todavía no hemos salido totalmente, de hecho, pues todavía hay rebrotes y hay que pensar que esta es una pandemia global y que hasta que el último país no esté suficientemente vacunado, y hoy los países emergentes están todavía en porcentajes bajísimos, en una economía global como la que vivimos, esto no está solucionado. Dicho esto, lo peor lo hemos pasado y concretamente en España pues el proceso de vacunación ha sido muy bueno, de los mejores de Europa, y esto ha hecho que la economía se haya empezado a normalizar con mayor rapidez y más temprano que en otros países. No obstante, en la salida nos hemos encontrado con una situación que no esperábamos. Por una parte, durante la pandemia se había acumulado el ahorro por parte de las familias, había una demanda embalsada y esa demanda pues se ha vaciado casi de golpe, ¿no? De tal manera que los meses pasados hemos tenido cifras de consumo muy importantes que ahora se empiezan a reducir, es decir, que el crecimiento del consumo, que fue potentísimo, se está volviendo a la normalidad. Y las tasas de ahorro también. Llegamos a tasas de ahorro tremendas, muy altas, porque no consumíamos, y ahora se está yendo paulatinamente a tasas de ahorro normales. Esta salida de la demanda con fuerza, con virulencia, se ha encontrado con una oferta limitada. Y de ahí el choque y la subida de los precios. Una oferta limitada, primero porque durante esta pandemia han desaparecido muchas empresas, se ha dejado de invertir por parte de las empresas y por parte también de las empresas energéticas. Y todo esto ha hecho que, juntamente con un problema de ruptura de las cadenas de suministro, pues haya provocado una inflación como nadie esperaba que fuera tan grande. En España estamos con tasas del 5,5 y hace unos meses estábamos preocupados porque hubiera una mínima tasa de inflación que denotara que la economía no estaba muerta. Bien, esto es una situación que en principio los bancos centrales nos decían, esto es transitorio. Yo tengo escrito que esto no es tan transitorio como creíamos o como creemos, pero los bancos centrales se están dando cuenta que la transitoriedad, todo en la vida es transitorio, pero la transitoriedad está siendo más extensa de lo que ellos creían, ¿no? De tal manera que ya se está pensando que problemas como, por ejemplo, el encarecimiento del transporte marítimo, la subida de las materias primas, juntamente con los cuellos de botella, pues probablemente pueden permanecer durante el primer semestre de 2022.
Esto ya es una transitoriedad muy amplia y el gran problema que tenemos enfrente es que esta inflación, para que sea transitoria, no tiene que repercutir en los precios finales y, sobre todo, este incremento de los precios finales no tiene que traducirse a salarios, porque si no empieza la espiral que se autoalimenta, precios, salarios, y entonces entraríamos en una inflación más estructural, ¿no? Creo que va a ser difícil que no ocurra esto. Es decir, va a ser difícil porque los convenios los tenemos ya a pocos meses y la inflación, pues durante los 2 últimos meses va a seguir siendo potente e irá descendiendo a medida que los cuellos de botella se vayan resolviendo a lo largo del 2022. Es decir, que vamos a pasar un momento difícil donde las expectativas de inflación pueden anclarse en el sistema y encontrarse una situación parecida a la que tuvimos en los años 70, que el origen fue también un origen energético, pero se trasladó a precios, salarios, y nos costó muchísimo salir de aquella situación. ¿Crees que eso va a hacer de estagnación. ralentizar la recuperación económica? Sin duda alguna, ya lo está ralentizando. O sea, los datos que han salido ayer del Instituto Nacional de Estadística y del Eurostat están diciéndonos que ya no vamos a crecer en el año 2021 como pretendía el gobierno, que sigue manteniendo esa hipótesis o ese objetivo de una manera muy realista. Han bajado las previsiones de crecimiento para el 21 en casi 2 puntos, 1,9. Esto es mucho, es decir, la inflación está impactando ya. ¿Y cómo está impactando? Por 2 vías. Primero, la inflación perjudica la capacidad de los consumidores, sus rentas reales disminuyen y también está afectando a los márgenes de las empresas y concretamente en el sector agroalimentario lo estáis padeciendo últimamente especialmente. Es decir, estas 2 vías, la reducción de márgenes y la capacidad de consumo que va desacelerando el consumo paulatinamente, está afectando la recuperación. Y las previsiones que nos mandan desde Bruselas está demostrando que este impacto es un impacto importante, es un impacto casi del 30% de caída de la tasa de crecimiento. Seguimos creciendo, vamos a seguir creciendo en el 21 y 22, pero no con la fuerza, con el dinamismo que se esperaba, ¿no? Y esto es producto de la inflación, una inflación de oferta y de demanda conjuntamente, una inflación que es transitoria, pero que la transitoriedad se está extendiendo excesivamente y que existe el riesgo, si no se actúa adecuadamente, de que se convierta en estructural, que permanezca por más tiempo de lo que creíamos. Los bancos centrales están muy atentos a esto. De momento no han querido subir los tipos de interés. Una subida de tipos de interés ahora abortaría la recuperación. Yo estoy con ellos de que no es el momento. Pero también es verdad que se arriesgan a que la inflación se enraíce, ¿no? Y que sea, o sea, los bancos centrales se encuentran en un dilema en estos momentos, porque si actúan contra la inflación subiendo tipos de interés, pueden abortar la recuperación y si no actúan se les puede disparar la inflación, con lo cual es una situación sobrevenida, pero que no esperábamos que fuera de tal intensidad. Con todo eso que estás contando, se ha considerado la campaña agrícola de este año como la más cara de la historia. Si a esto le añadimos la presión de los precios por parte de la distribución, ¿no cree que nos encontramos ante una tormenta perfecta? Pues sí, porque hay una cosa curiosa. Durante el año 2020, durante la crisis, el sector agrícola fue el que mejor se comportó, sí. Fue el que menos sufrió. Las rentas se mantuvieron mejor que los demás. Es decir, que hemos pasado de una situación en la que el sector agrícola era el privilegiado a una situación en el 21 en el que el sector está empezando a sufrir a nivel de los demás o igual más. Esto hay que verlo de 2 maneras. Primero, fue bueno que durante el 2020, en plena pandemia, el sector agrícola fuera el que mejor evolucionó, claro, en términos de rentas, pero también es verdad que fue el que menos se le ayudó, porque no fue necesario. Exacto. Y ahora, cuando lo necesita, ya se ha acabado el dinero. Es decir, ya estamos en una situación con un endeudamiento que estamos cerca del 120% y el gobierno ya no tiene la capacidad de ayuda que ha tenido, por ejemplo, para apoyar a otros sectores, ¿no?
como puede ser el turismo, que también se quejan de que ha sido poco. Poco ha sido para todos. Pero el sector agrícola le ha venido la tormenta con retardo. Con retardo. Le ha venido con retardo y le ha venido cuando se ha disparado la inflación. Entonces, bueno, esto por una parte. Por otra parte, evidentemente, se encuentra en estos momentos que ha habido una fuerte presión del consumo, pero ese consumo se está desacelerando paulatinamente, que ha sido el motor de la salida. El motor de la salida ha sido el consumo y esto le ha favorecido a la grande superficie y también al sector agrícola en inicio, pero ese ritmo de crecimiento está reduciéndose. Pero por otra parte, nos encontramos con que los costos se están disparando. Y el sector agrícola se encuentra en una situación en la que, claro, el sector agrícola es que le ataca por todos los lados. Materias primas, petróleo, cuellos de botella, le afecta por todos los lados, porque tiene maquinaria, por lo tanto le afecta el precio del acero, los retrasos en la entrega de los productos. O sea, el sector agrícola recibe impacto negativo en costos de todos los fenómenos que han operado durante la crisis. Ajá. Y entonces los costos se les están disparando. Pero, por otra parte, se encuentra con que la tasa de inflación, que es lo que está salvando la subida de los precios a las grandes superficies, todavía no le ha llegado a él. O sea, no tiene capacidad de trasladar los precios de los incrementos de costos a precios. Y aquí viene un tema que no sé si... ¿Y esto por qué está pasando? ¿No? Bueno, aquí hay un tema estructural. Un tema estructural que es que la capacidad que ha tenido la agricultura de trasladar precios a fabricantes y sobre todo a grandes superficies ha sido siempre muy limitada. Muy limitada. Muy limitada, pero ahora concretamente es todavía más limitada. Porque nos encontramos en una situación en la que hasta hace poco las grandes superficies han competido entre ellas a muerte para bajar precios, después han pasado a una situación de para no subir precios, y si ya anteriormente ellos están también sufriendo incrementos de costos, y si ya antes habían sido una fuerza potente frente a las demandas de los agricultores, ahora se encuentran con que lo necesitan, es decir, están compitiendo por ellos para repartirse la tarta del consumo, que por otra parte se está desacelerando. Entonces, bueno, y luego también hay que pensar una cosa, y es que estos fenómenos de incremento de los precios y del traslado de los costos al precio final del consumidor no se producen repentinamente. Las grandes superficies están intentando trasladarlo lo más tarde posible. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Los fabricantes que tienen más poder de negociación también han estado conteniendo precios porque se lo exigían las grandes superficies, pero ya están subiendo también. Y los últimos en reaccionar, porque no han podido ver, van a ser los agricultores. Es decir, yo creo que aquí hay un proceso de ajuste en la cadena de valor agroalimentaria, de donde los que tienen más potencia aguantan más y trasladan a precios más tarde. Después vienen los fabricantes que algunos de ellos tienen poder de negociación, que empiezan a hablar con las grandes superficies y acaban diciendo, oye, que es que no tengo margen, me tienes que subir, me tienes que hacer una subida de los precios, que ya lo están haciendo. Pues si oye las declaraciones de Nestlé, de todos los grandes fabricantes, están trasladando ya. Y el último en trasladar ese incremento de costos es el agricultor, que lo está haciendo también, pero hay un proceso de retardo, es decir, la agricultura ha tenido un proceso de retardo en recibir el tortazo, el sopapo de la inflación, y está teniendo un proceso de retardo también en poder trasladar ese incremento de los costos a precios. ¿Tú no crees que verdaderamente tendría que tener cuidado la distribución con esta gente, con los agricultores, para que no sean los que paguen las consecuencias? Bueno, yo creo que aquí efectivamente se ha trabajado mucho sobre este tema. La ley de la cadena agroalimentaria ha intentado equilibrar... ¿Pero tú crees que sirve para algo? Ellos dicen que no sirve para nada. Bueno, ahora mismo la verdad es que lo que se ha hecho hasta ahora, y ha habido ya 3 cambios intentando mejorar, es establecer criterios
buenas prácticas, pero no se llega a una cosa que yo creo que también va contra la economía de mercado, es fijación de precios, eso no se puede hacer. Pero sí se han fijado precios mínimos, por ejemplo, no poder vender a pérdidas, ¿no? Que ya es bastante porque se estaban utilizando determinados productos agrícolas como señales como cebos para que comprar otras cosas, vilipendiando y reduciendo la importancia del producto, ¿no? Eso está ya condenado por la propia ley de la cadena agroalimentaria y por lo tanto, pero aquí hay un problema que es de oferta y demanda, es decir, soléis decir en el sector que en este sector se están fijando los precios de arriba a abajo, ¿no? Exacto. Eso es una frase que la oigo mucho y que vosotros también la utilicéis. Bueno, en realidad no es que sea de arriba abajo de los poderosos, es la ley de la oferta y la demanda. Aquí la potente, ¿quién es? ¿Quién está más concentrado? La demanda, no la oferta son los agricultores. La demanda, entre cinco grandes superficies, plataformas de compra, copan el 80% de las compras agrícolas. Por lo tanto, es un problema de oferta y demanda, de que la demanda está mucho más concentrada y más organizada que la oferta, que está atomizada. Totalmente. Mientras esto sea así, va a ser difícil. A lo más que puede llegar el gobierno es a proteger que esas relaciones contractuales sean lo más equitativas, más justas, etcétera, y que no se abuse de la capacidad en economía le llamamos, cuando hay un solo demandante, le llamamos monosonio. Esto no es monosonio, pero se acerca a ello, es decir, son muy pocos los que compren y son muy potentes, y por la parte de la oferta, entonces esto es un problema estructural. Y hay un problema de medio-largo plazo que se viene trabajando desde ahí, que es que la oferta tiene que concentrarse, ¿no? Hay una excesiva automatización, no es normal que haya 4.000 cooperativas y miles de agricultores. Entonces, claro, esto establece un desequilibrio de entrada que es de economía de mercado, que no hay una competencia. No hay una competencia, digamos, equilibrada entre la oferta y la demanda. Este es el tema principal. ¿Cómo se está intentando arreglar? Pues por una parte, con el desarrollo de la ley, por otra parte, con la presión de los agricultores sobre los políticos, para que a su vez los políticos presionen, intentando decir, oye, no dejéis que se mueran los agricultores, porque entonces vamos a tener más problemas que antes, pero no dejan de ser sugerencias. Y que difícilmente se puede hacer otra cosa, si no consigue el lado de la agricultura aumentar su poder de negociación, y eso está en función del tamaño y de las alianzas. Totalmente. Y esto es así, no se puede inventar más cosas, porque esto se viene hablando de eso durante muchos años, y el problema sigue igual, ¿no? Eso te digo, no tienen un modelo económico, un modelo de negocio muy obsoleto en el que no ha habido todavía un cambio. ¿Qué tiene que pasar para que haya ese cambio? Lo que tú dices, que haya una concentración, ¿no? De empresas. Para mí el tema de la concentración, no hay otra. O sea, coger tamaños, por ejemplo, los fabricantes no tienen el grado de concentración que tienen los demandantes, en este caso las grandes cadenas y superficies. Pero ya hay fabricantes que tienen una capacidad suficiente y una dimensión suficiente como para poder negociar. En otros sectores, sí. Y aquí hay fabricantes de productos intermedios agrícolas de alimentación que tienen ese poder. Es decir, como no se solucione este tema, esta excesiva atomización va a ser difícil, porque la siguiente es intervenir los precios, y es una economía de mercado hoy en día. No se puede hacer, y mientras estemos en la Unión Europea no podemos adoptar medidas de intervención de precios. Puedes ir a prácticas como no vender a pérdidas y cosas de estas, pero que son leyes de competencia. Es decir, que la intervención va a ir siempre por el lado de generar competencia y luchar contra los excesivos poderes o prácticas inadecuadas, pero establecer precios mínimos, eso olvidemos, ¿no? Porque eso iría contra toda la normativa comunitaria. Por lo tanto, es un tema eterno que avanza muy lentamente, porque verdaderamente los esfuerzos que se han hecho en el lado de la oferta agrícola por concentración en empresas o cooperativas más grandes no han avanzado con la suficiente rapidez. Por el contrario, la concentración en la superficie del mercado sí ha avanzado y no ha acabado. Habrá mayores concentraciones y ese desequilibrio yo no veo la manera de resolverlo a corto plazo. ¿La protección por parte del gobierno podría ser una solución? Bueno, la protección está siendo la solución, la presión. El actual ministro, concretamente Planas,
es muy sensible, es de los ministros que conoce el sector, que ha estado muy pegado a él y está haciendo todo lo que puede y eso influye, no cabe la menor duda, ¿no? Pero no influye hasta el punto de decir esto resuelve el problema en 6 meses, ¿no? Lo alivia, pero no lo resuelve. Pero en definitiva, lo que también quiero trasladar es que el ajuste se va a producir y que el traslado del incremento de los precios, lo que pasa es que hay un proceso de ajuste donde todos sufrimos. Trasladar costes a precios no es fácil, y menos en un momento en que la demanda de consumo se está desacelerando, porque nadie quiere perder cuota de mercado, nadie lo quiere perder, pero en el tiempo, que tardará 6 meses, tardará 7 o tardará 12, ese ajuste se produce y al final los costos se acaban trasladando a precios. No hace falta nada más que ir a la plaza y ver cómo están los ajos y las cebollas y los... Y, pues han tenido incrementos de precios brutales, ¿no? Y en la plaza no estás comprando a gran superficie, estás comprando a un mayorista que le ha vendido al del puesto de la plaza, ¿no? Por lo tanto, ese proceso se da, pero en el caso de la agricultura, así como le ha venido la crisis más tarde, ahora salir de ella y trasladar costos va a costar más. Va a ser el último en la salida, pero lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, que no pensemos fatalistamente que aquí morimos todos, como ya están pensando algunos agricultores. Evidentemente están sufriendo, algunos caerán, sin duda alguna, por no tener la fortaleza financiera suficiente, claro, pero que el traslado a precios se va a dar, sin duda alguna, y se está dando ya. ¿Qué medidas debe tomar las empresas de cara al 2022 para que puedan superar esta nueva situación desfavorable? Ahora, aquí hay un tema, el tema financiero, que es importante. Esta crisis todavía no ha derivado en crisis financiera, como la del 2008, pero en el inicio sí hubo problemas de insuficiencia de financiación para poder soportar la caída de ventas, de ingresos, ¿no? En este caso, concretamente, hechos fueron los créditos ICO, ¿no? Ahora estamos en una fase distinta, ahora se están pagando esos créditos y el problema es si pueden pagarse. Los créditos ICO se han utilizado menos en la agricultura, por lo que hemos dicho antes, porque la caída del consumo no fue tan fuerte, pero sí están teniendo problemas de márgenes potentes y por lo tanto van a necesitar, digamos, que su salud financiera les permita aguantar los meses necesarios para que los costos se puedan trasladar a precios, ¿no? Que ya ha empezado, ¿no? Por lo tanto, tener una planificación financiera y una estructura financiera sólida, que esto es importante en situación de crisis para cualquier empresa, también lo es para los agricultores. Quiero decir esto, que normalmente yo que he estado trabajando en entidades financieras, siempre la estructura financiera de la agricultura ha sido más saneada siempre que la del resto de los sectores. Pero no cabe duda que ahora, con una caída de márgenes como la que están teniendo, van a tener que aguantar. Entonces, tener una estructura financiera sana, que la financiación de los activos a largo plazo esté financiada por financiación a largo plazo y los de corto también, y que haya suficiencia, es importante. Otra cosa importantísima es que después con los cambios que ha habido con la pandemia, tendencias que venían operando lentamente se han acelerado. Claro. Y una de ellas es el tema de la digitalización. Entonces, aunque verdaderamente se han hecho avances de aplicación de nuevas tecnologías, como todo el tema pero sin embargo en digitalización yo creo que la agricultura tiene mucho que hacer, ¿no? Al final, debajo de este tema está poder desarrollar procesos más ágiles, menos costosos y que me den acceso a poder adaptarme mejor a esa demanda, a esos cambios de la demanda que se están produciendo con gran celeridad en estos momentos, y poder acceder a nuevos mercados. Por lo tanto, el proceso de digitalización hay que intensificarlo en todas las empresas y fundamentalmente en la agricultura. ¿Piensas que los fondos de Next Generation pueden ser una solución? Bueno, deben de serlo. Lo que pasa es que no sé si el sector agrícola tiene... Sí, puede tener acceso a ellos. Capacidad de negociación para tener un acceso
a ellos. ¿Por qué? Porque los Next Generation van a tener, sin duda alguna, un capítulo para pymes, pero hay que organizarse. Es decir, esto va a funcionar normalmente con grandes proyectos que van a dinamizar el resto. Yo creo que en el sector agrícola, y pienso que se estará trabajando en esto, hay que hacer un planteamiento genérico para el sector, con distintas dimensiones. No es lo mismo las grandes cooperativas que el pequeño agricultor. Claro. Entonces, bueno, con distintos niveles, pero tiene que haber, digamos, una acción sectorial, es decir, alguien que represente sectorialmente con un proyecto. El principal proyecto es el de digitalización y el más fácil de aplicar. Es decir, ¿qué digitalización, qué modelo de digitalización necesita el pequeño agricultor? ¿Y qué modelo necesita la gran cadena de producción, como puede ser una gran cooperativa? Se puede estratificar las necesidades y crear modelos, digamos, individualizados, pero a su vez generalizados para cada uno de los estratos, digamos, de la oferta agrícola. Creo que eso hay que hacerlo porque pensar que esto se puede gestionar desde el pequeño agricultor, su capacidad de negociación y de llegada es escasísima, ¿no? Entonces es el sector el que tiene que presionar a través de los distintos niveles de asociación que tienen y proponer y desarrollar, digamos, estándares tanto para la agricultura familiar e individual como para la colectiva, ¿no? Y este tema es posible y debe de hacerse. Hay una cosa que ha favorecido a la agricultura en cuanto a mentalidad. En esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay determinadas actividades que no podemos tenerlas subrogadas en otros países. Que hay cosas que si escasean atentan contra la sanidad y la supervivencia de los ciudadanos. Y la agricultura es una de ellas. Lo hemos visto en temas de salud y lo hemos visto en temas de agricultura. Creo que en los políticos hay una mayor mentalidad y una propensión en todas las cadenas de valor de acercar los suministros lo más cerca del consumidor. Y concretamente España, que tiene esa capacidad tremenda de producir bajo estándares de altísima calidad, pues sin duda alguna. Por lo tanto, esto va a favorecer, es decir, políticamente pensar que todo se puede suministrar desde otros países. Pero esto también implica otra cosa, y es que hay que ser más rigurosos con el cumplimiento de la normativa comunitaria en cuanto a las exigencias de calidad y sanidad de todos aquellos productos que vienen de fuera. Es decir, no vamos a poder, sin duda alguna, cerrar las fronteras porque atentaríamos contra la Organización Mundial del Comercio y otras instancias, pero sí podemos ponernos en nuestro sitio, es decir, exigir que todo lo que entre con la misma exigencia y rigor que exige la normativa comunitaria para todos nosotros. Entonces, que esto no se hace siempre. Entonces, este proceso de avance tecnológico que va a redundar tanto en la eficiencia y en los costos como en la calidad de los productos y el acceso a los mercados vía digitalización, hay que unirlo a una acción política y sectorial de decir, oye, vamos a ponernos en nuestro sitio, estamos compitiendo en condiciones de salarios y de derechos de trabajadores distintos y encima con unos criterios de calidad muy altos para nosotros y muy bajos para los demás. Para terminar, Fernando, me gustaría que le pudieras mandar un mensaje a este sector, un poco, si puede ser, de optimismo, un sector que tú sabes que es muy fuerte, como es el hortofrutícola, y que tiene un PIB bastante importante en nuestro país. Pues el mensaje que les doy, primero para eliminar el catastrofismo que estoy viendo que hay en declaraciones que llevan razón, ¿no? Es que estamos en un proceso de ajuste en el que todos estamos sufriendo y que ha habido, digamos, asincronías, así como el sector ha tenido momentos durante la pandemia buenos y le ha llegado tarde la crisis, pues ahora en el proceso de ajuste de costos a precios también está pasando igual. Va a ir de arriba abajo, pero que va a llegar esa traslación.
Segundo, que yo creo que hay factores que favorecen al sector en cuanto a la concienciación social y política que se ha tenido durante la crisis de la importancia de este sector. La importancia del sector en la sanidad. Cada vez los médicos y toda la evolución de la ciencia relaciona cada vez más la calidad de la alimentación y de la dieta con la salud. De tal manera que la alimentación, entre alimentación y salud ya no hay un corte, una línea divisoria, es un continuo. La alimentación es salud y el tema de la salud con la pandemia ha subido el escalón hacia los primeros peldaños. Por lo tanto, yo creo que hay un entorno cultural en estos momentos para que esas demandas que está haciendo el sector desde hace tiempo de que le den un trato justo y equitativo, se produzca. Es decir, hay mejor clima cultural, ciudadano y político para que estas demandas históricas del sector se cumplan. Pero que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir insistiendo, ¿no? Y que concretamente, si ellos quieren ser fuertes, tienen que aliarse, tienen que concentrarse. Que hay una asimetría total entre el comprador último de las grandes superficies y ellos, y que eso pesa y pesará hasta que por lo menos no se equilibre. Yo veo imposible que se llegue a entre 5 grandes cadenas de producción a tener el 80% de... Pero, hombre, de no tener ni el 0,1 o el 2 o el 3 a subir un poco, pues, por ejemplo, en los fabricantes también existe esa asimetría, pero es un poco menor. Entonces, esto hay que ir resolver y luego seguir insistiendo en la normativa, en mejorar la normativa, en este caso comunitaria, porque no puede ser nacional, en el sentido de que haya buenas prácticas y que haya códigos de conducta y de contratación y de respeto de las normas. No es de recibo que haya diferencias de 10 veces más entre el precio, o 20 o más, pues algunos productos, entre el precio agrícola y el precio final, ¿no? En todo caso, eso estaría demostrando una ineficiencia de la cadena global de valor cuando el valor se concentra precisamente en los tramos finales donde ni está el producto ni está la calidad del producto. O sea, entonces es un absurdo en principio y por lo tanto eso también hay que ver cómo se puede equilibrar, ¿no? Pero bueno, yo las perspectivas del sector las veo, digamos, por esta concienciación que ha dado la pandemia de poner la alimentación en su sitio y homologarla a la salud y la preocupación que hay ahora por la salud. Ahora ya hablamos de salud, por ejemplo, en finanzas, ahora ya no se habla de solvencia, se habla de salud financiera. La palabra salud se está expandiendo por todo para todo. Luego aprovechemos que la salud es el concepto principal en estos momentos para sacarle valor, ¿no? Y equilibrar esta situación injusta que tienen los agricultores con respecto al resto de la cadena. Pues muchas gracias, Fernando. Espero que el sector tome nota de todas tus recomendaciones y pueda afrontar esta situación mucho mejor. Nos vemos en otro momento. Gracias. Hasta muchas pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, Amalia.